Si le preguntas a alguien del gimnasio qué pasa cuando comienzas a correr, probablemente todos te responderán lo mismo. Vas a perder músculo, vas a perder fuerza y todas esas ganancias que te costaron años construir van a desaparecer. Después de un año corriendo, una media maratón, 2 maratones y además miles de kilómetros recorridos, puedo decirte algo, la realidad es bastante diferente. Y aquí en este video te voy a contar todo al respecto. No te voy a mentir, si queremos estar en un peak físico, no solamente a nivel de fuerza, sino también en cuanto a resistencia, en cuanto a calidad cardiovascular y demás características asociadas con la parte del running, es necesario que sacrifiquemos algunas cositas en pro de ser un atleta más completo. Entonces, hay ciertas cositas que podemos perder cuando hacemos esta transición de solamente entrenar fuerza y comenzamos a correr también. Una de ellas es que el pico de fuerza máximo que has alcanzado es muy probable que no logres mantenerlo, sino que este nivel de fuerza es muy posible que vaya a disminuir un poco. Es decir, por colocar un ejemplo, si tu peso máximo en un press banca de pecho con barra es de 5 repeticiones con un peso de 100 kilos, probablemente esto se ve un poco disminuido. Quizás ya no eres capaz de hacer las 5 repeticiones, sino que ahora solamente te quedas en una, o quizás tengas que bajar un poquito el peso. Entonces, es una diferencia que es fácilmente recuperable si dejas el foco del running y te vuelves a enfocar al 100% en el tema de fuerza. Entonces ya depende de ti, de qué es lo que sea más importante para ti en el momento, pero no es una pérdida que tú vayas a no poder volver a recuperar, sino que sí se puede, simplemente es cuál es el enfoque en el momento, o el running o el entrenamiento de fuerza. Otra cosa es que cuando alternas días de fuerza con días de running, hay algunos días de running que son bastante cansados, por lo menos los días de fondo, son días donde normalmente corres a una distancia larga por un tiempo bastante prolongado, y esto hace que el recuperarte de esta carrera no suceda de un día para otro, por lo menos no al 100%. Entonces es posible que corras un fondo hoy y que para el día de mañana, cuando vayas a entrenar fuerza, aún estés un poco cansado. Esto va a hacer que no puedas rendir quizás al 100% en el entrenamiento de fuerza, aunque este 100% del que hablamos es cuando solamente entrenabas fuerza. Ahorita que estás haciendo las dos cosas, ya digamos que tu capacidad va a disminuir un poquito, pero no es una cosa que se tengas que alarmar, ya que es algo que estás sacrificando en pro de conseguir algo que te va a dar mayores beneficios, porque el ser más resistente cardiovascularmente también va a traer beneficios al tema del entrenamiento de fuerza, y esto lo vamos a ver más adelante. Y claro, por lo mismo del tema de la recuperación, probablemente no tengas tu tope de energía el día que vayas a entrenar fuerza. Entonces es un tema que tienes que entender esta parte, porque al final si no te sientes al 100% y no entrenas fuerza, entonces ahí sí las pérdidas van a ser grandes y van a ser más difícil que la vayas a recuperar en cierto momento. Por lo tanto, es mejor que, a pesar de que no te sientas con las mayores energías posibles, un día después de haber entrenado un entrenamiento extenso de running, igualmente ve al gimnasio y da lo mejor que tengas ese día, porque si no, entonces esta pérdida va a ser mayor. Si tu objetivo es ser la versión más fuerte posible de ti mismo, correr mucho probablemente no te ayude, al menos no en el corto plazo. También hay muchas otras cosas que no pierdes, pero la gente cree que sí. Y uno es el físico estético. El tema del físico estético tiene mucho que ver con el entrenamiento de fuerza, pero también muchísimo que ver con la forma en la que comes. Sabemos que debes mantener una dieta que esté más o menos balanceada con la cantidad de calorías que tú necesitas para mantenerte en el peso, si es que acaso ya tienes el físico que quieres. Y el tema del running más bien te va a facilitar esto, porque vas a tener que comer más para mantener el mismo físico, lo que quiere decir que no vas a tener comidas tan restrictivas como si solamente entrenaras fuerza. Haciendo un resumen, si entrenas fuerza, para mantener tu físico tienes que comer una cantidad, digamos, aquí, pero si entrenas fuerza y running,
Para mantener ese físico ya puedes comer un poco más, no tienes que ser tan restrictivo y quizás puedes llegar a disfrutarlo un poco. Esto obviamente va a depender de cada persona, de sus hábitos alimenticios, de cuál es la selección de alimentos que utilizas, pero si tienes ciertos cuidados en el sentido de chequear tu peso constantemente, tomar tus medidas constantemente, vas a poder mantener un físico tal cual como el que tú quieres. Solamente haz estos chequeos constantemente para poder ver si es que en algún momento te estás subiendo un poquito de peso o al contrario te estás bajando, y hacer alguna modificación con el tema de la alimentación para mantener ese físico intacto a pesar de que estás dedicando varias horas de tu día a una actividad que no es cesante como lo es el running. Los entrenamientos de fuerza siguen siendo iguales que siempre, pero como ya no lo estás haciendo única y exclusivamente, ya los entrenamientos de fuerza están un poquito más distanciados unos del otro y quizás empiezas a valorarlos un poquito más, porque el entrenar todos los días, lo que tenemos ya tiempo en esto, sabemos que los ejercicios que funcionan son los que son, y que variar tanto y hacer cositas diferentes todo el tiempo no es del todo bueno. Por lo tanto terminamos cazando con los mismos ejercicios y los repetimos una y otra vez. El correr, digamos, días intermedio, suponiendo que tienes una rutina de entrenamiento de esta forma, donde intercalas entrenamientos de running con entrenamientos de fuerza, va a hacer que de alguna manera sientas que estás variando un poco y que no te aburras y no caigas en la monotonía, y de esta manera vas a poder tener una mejor aptitud para realizar esos entrenamientos de fuerza. Esto tiene que ver mucho con el físico estético, y es que también se dice que cuando comienzas a correr puedes llegar a perder masa muscular, y puede ser cierto, pero dependerá mucho de la alimentación que lleves cuando estés corriendo. Lo repito nuevamente, el tema de alimentación debe ir de la mano de la cantidad de calorías que estamos gastando. Como ahora estamos gastando más calorías, ya que el correr al ser una actividad pues más prolongada, entonces hace que tengas un gasto calórico mayor, necesitas ajustar esa dieta, porque si sigues comiendo exactamente igual, probablemente sí vayas a tener una pérdida en cuanto a masa muscular. Entonces lo que tienes que hacer es modificar esto, aumentar un poquito las cantidades de carbohidratos sobre todo, pero también de proteína, y de esta forma vas a poder mantener la masa muscular sin ningún tipo de problema. Y por lo tanto vas a seguirte viendo como alguien que entrena. Yo era una persona que tenía la idea que si empiezas a correr vas a obtener un físico como los corredores de élite, pero después me di cuenta que no. Y te pongo un ejemplo bastante claro, que no es el mismo deporte, pero sí tiene algo en común y te lo voy a mostrar a continuación. Los atletas de baloncesto no se vuelven altos al jugar baloncesto, sino que ese ya es el físico que ellos tenían, y beneficios obtienen si juegan baloncesto o voleibol, por ejemplo. En cuanto a los corredores, también pasa lo mismo. Los runners de élite tienen un físico bastante delgado porque ese es su tipo de cuerpo, no porque el running los colocó así. Y eso te lo puedo decir yo al 100% porque he estado corriendo por más de un año, casi año y medio ya. He corrido una media maratón, 2 maratones, además de hice también una competencia híbrida tipo Hyrox, y la verdad es que mi físico no se ha puesto de esta forma. Y eso es porque no es mi tipo de cuerpo. El tipo de cuerpo de ellos ya era ese, y por eso los beneficia más al hacer una actividad como el running, porque básicamente es calcadito el tipo de cuerpo que mejor se desarrolla en esto. Pero tú, si es ectomorfo, mesomorfo o el tipo de cuerpo que tengas, ese lo vas a mantener, no te vas a poner delgado como lo son los corredores de élite. Además de lo anterior que te acabo de comentar, tema de alimentación, simplemente modifica esa dieta, agrega unas calorías de más diariamente dependiendo de qué tan intensos sean los entrenamientos de running que estés realizando, y ya no vas a tener que preocuparte de ninguna forma de pérdida de masa muscular o de alcanzar una delgadez tal como la de un corredor. Te vas a seguir viendo como una persona que entrena fuerza, o sea, se va a notar, no va a desaparecer del todo. Y velo del lado positivo. Entre los runners vas a resaltar porque eres una persona que se ve mucho más atlética de lo que un runner promedio podría verse. Y para las personas que entrenan en el gimnasio, pues vas a tener una capacidad cardiovascular superior a la del promedio de las personas que solamente entrenan fuerza y ya. La imagen que tenía en mi cabeza era que después de un año corriendo iba a verme pequeño. La realidad fue muy diferente. La mejora en la capacidad cardiovascular es un beneficio que te aporta el running. Y claro, eso es bastante obvio, pero ¿de qué forma podemos sacarle el jugo en los entrenamientos de fuerza?
Y en esta parte te voy a poner un ejemplo claro. Imagina un entrenamiento de pierna intenso, de pierna completa, donde trabajas tanto ejercicios compuestos como lo puede ser en la prensa, como puede ser el peso muerto, como puede ser una sentadilla sumo, una sentadilla con barra, y los metes todos en una misma sesión. Probablemente te vas a cansar bastante rápido y quizás no vas a tener la energía suficiente como para terminar los últimos ejercicios de esa rutina con una intensidad bastante alta, que es lo que debería hacerse en un entrenamiento de fuerza. Pero si tienes una buena capacidad cardiovascular, es posible de que puedas ser mucho más resistente y puedas aguantar durante más tiempo estos entrenamientos. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es la capacidad de resistencia muscular y la capacidad de resistencia cardiovascular. La resistencia muscular es la que te va a permitir hacer más repeticiones, pero la cardiovascular es la que va a permitirte mantener esa respiración no tan alterada, sino que vas a mantenerte de una forma más estable, o que después de la serie ya vas a poder recuperarte más rápido, lo que quiere decir que vas a poder afrontar una siguiente serie a una intensidad parecida, lo cual va a ser bueno para tus entrenamientos de fuerza, ya que te va a traer mejores ganancias. Además que para tu día a día va a ser muchísimo más beneficioso. Imagínate que eres una persona que vive en un cuarto piso, se daña el ascensor ese día, tienes que subir las escaleras. ¿Qué mejor sería hacerlo de una forma tranquila, subir esas escaleras y llegar a tu piso en buena condición, o llegar allá arriba jadeando, cansado? Yo creo que es mejor llegar de forma tranquila. Entonces, esto es algo que puede ejemplificarse en el día a día, pues es mejor obviamente tener una mejor capacidad cardiovascular. El tema de caminar en subidas, de correr, si tienes hijos, de estar más activo con ellos, de poder seguirle el juego a tu mascota, a tu perro, si es que acaso tienes, poder correr detrás de él y no cansarte de tal forma de que ya no quieras hacer más nada, es algo que quizás no se nota al 100% cuando estás corriendo, o sea, tú no estás pensando que esos beneficios los vas a obtener, pero al final sí los obtienes y te terminas dando cuenta de que te sientes muchísimo mejor y que, wow, hubiera hecho esto de correr mucho antes para poderme sentir de mejor forma. Otra cosa es que, bueno, es muy beneficioso poder correr 10 kilómetros, 21, 42. Ya uno nunca sabe en qué momento de la vida se le va a presentar la posibilidad y tenga que correr una gran distancia. Además de todo lo anterior, obtienes la capacidad de realizar más actividades deportivas. Y esto quiero ejemplificarlo con un caso personal mío, y es que a mí siempre me gustaban las actividades de estilo CrossFit, de estilo Hyrox, pero me limitaba en realizarlas porque no tenía la capacidad cardiovascular para hacerlo. Entonces, las pocas veces que llegué a intentarlo, me cansaba muchísimo y no rendía de la forma que yo hubiera querido hacerlo. En cambio, ahora que tengo una mejor capacidad cardiovascular, puedo hacerlo de mejor forma, puedo por lo menos tener una mejor performance, y esto te abre la posibilidad de mundos o de actividades que quizás nunca pensaste que podías realizar y que probablemente puedas tener unas buenas sensaciones al respecto. Eso yo diría que es uno de los grandes factores, por lo menos ahorita que estamos en el auge de los atletas híbridos, donde están habiendo muchas competencias de este tipo. Quizás puedes intentarlo, mientras que si solamente te quedas entrenando en el gimnasio, entrenamientos de fuerza, cuando te enfrentas con este tipo de actividad, pues vas a llevarte una sorpresa que en realidad no va a ser del todo positiva, precisamente porque te va a costar mucho. Que es diferente si eres una persona que viene del running y empiezas a realizar actividades híbridas. Es posible que tengas una mejor adaptación, porque las actividades híbridas, la capacidad cardiovascular es determinante. Después de más de un año corriendo, no creo que el running destruya tus ganancias del gimnasio. Lo que sí destruye es la idea de que puedes maximizar todas las capacidades físicas al mismo tiempo. Tienes que decidir qué priorizar, y cuando entiendas eso, descubres que fuerza y resistencia no son enemigos, son herramientas distintas para construir un atleta más completo. Y si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y dándole me gusta a este video, porque próximamente estaré subiendo más videos que muy probablemente también te vayan a interesar.